Lo que vamos a hacer en este punto es retomar la parte real de nuestro problema. Yo les había dicho que estas ecuaciones no son solo letritas y numeritos, que nosotros aprendemos a operar y que la X y el lambda y todo eso, sino que detrás de una ecuación diferencial, en realidad existen problemas reales, problemas en biología, en física, en química, en economía, en ingeniería, que pueden ser modelados a través de una ecuación diferencial. Nosotros tomamos esos modelos matemáticos y pasamos estos 2 meses tratando de encontrar esto, de ver cómo hallábamos esa solución. Nosotros tenemos que interpretar qué significa esas soluciones en la vida real. Nosotros vimos dos casos al inicio de este curso. La caída de un cuerpo y obviamente había una fuerza de resistencia del aire. Y si ustedes recuerdan, encontramos esta ecuación diferencial. Y después nosotros analizamos un ejemplo de dinámicas de poblaciones, lo que decía Malthus, ¿se acuerdan? Que el incremento de una población depende únicamente del número de nacimientos y el número de muertes. Y nosotros llegamos a esta ecuación diferencial de acá. ¿Qué también será esta ecuación? ¿Qué también representará esta ecuación de acá? No sabíamos, ¿ya? Solamente ahora nosotros estamos en la facultad de poderle resolver y ver en realidad qué representa, qué está detrás, cómo se están comportando nuestros sistemas. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahorita. Nosotros llegamos a esta ecuación diferencial. La masa por la derivada de la velocidad es igual al peso menos esta gamma por b de t. Esta es una ecuación diferencial que nos describía, que nos modelaba cómo cambiaba la velocidad de una partícula a medida que pasa el tiempo y cuando hay una fuerza de resistencia del aire proporcional a la velocidad. Esta letra gamma de aquí depende de la geometría del cuerpo. ¿Cómo nosotros le vamos a resolver esta ecuación? Le vamos a resolver como una ecuación separable. Lo único complicado de esta ecuación es todas esas letras que aparecen, miren. El M, el G, el gamma. Eso es diferente a lo que nosotros hemos hecho hasta ahora. ¿Cómo resolvíamos una ecuación separable? Integrando ambos lados con respecto a la misma variable que es el tiempo. En el un lado a esta integral le vamos a llamar y le vamos a sacar aparte. Y en el otro lado simplemente a nuestra integral ya sabemos que vale t más una constante, llamémosle c sub 2. Y es igual a la integral de m por b' de t sobre mg menos gamma por b de t. Tomábamos un cambio de variable, ¿no es cierto? Para que no nos quede esa b' de t. Nos quedaría igual a la integral de la masa por du sobre el peso mg menos gamma por u. Y de aquí nosotros simplemente hallamos el diferencial de w. El diferencial de w sería igual a menos gamma de u. Y miren, nuestra integral se va a transformar en esto. Menos m sobre gamma, ¿sí? Por la integral de dw sobre w. Esto es simplemente un logaritmo natural. Menos m sobre gamma por el logaritmo natural del valor absoluto de w más una constante c sub 1. Entonces w era mg menos gamma por u. Nuestra u era la velocidad, menos m sobre gamma por el logaritmo natural de mg menos gamma por la velocidad, ¿ya? Y más c sub 1. ¿Qué tenemos que hacer con esta integral de aquí? Simplemente reemplazarle en la expresión que tenemos acá arriba. Esta integral sería igual a t más c sub 2. A ver, primero, paso por paso, le despejo al logaritmo. Nos quedaría menos gamma sobre m por t más otra constante, mg menos gamma b de t. E a la c yo le voy a llamar k
y va a estar multiplicando a esta exponencial de aquí. ¿Cómo analizaríamos ese valor absoluto? Podríamos abrirle en dos casos. Obviamente, cuando esto es positivo, mg menos gamma b de t es igual a k por e a la menos gamma sobre mt. Y el otro cuando es negativo. Pero ¿cuándo va a ocurrir esto, chicos? Si es que lo que está dentro del valor absoluto es mayor que cero. Esto va a pasar cuando mg menos gamma b de t es mayor que cero. ¿Ya? Y esto tiene un significado físico que ya le vamos a analizar. Y esto de aquí, mg menos gamma b de t, cuando es menor que cero, vamos a tener este caso de aquí. ¿Qué va a pasar cuando es igual a cero? Ya vamos a ver más abajo. Y de estas dos expresiones nosotros ya podemos despejar directamente nuestra velocidad. Pues aquí viene la parte importante. ¿Cuál es el significado físico de esto, chicos? ¿Cómo interpretan ustedes estos dos resultados? ¿Cómo le interpretarían a esta condición que está aquí en azul? Miren que el peso es mayor que gamma por B. Acá el peso es menor que gamma por B. ¿Qué era gamma por B? Fíjense, por aquí está. La resistencia del aire. mg es el peso. Miren la condición que ha aparecido aquí. Si el peso es mayor que la resistencia del aire, nosotros vamos a tener esta solución de aquí. Si el peso es menor, si la resistencia del aire es mayor, nosotros vamos a tener esta respuesta de acá. Primero, ¿qué significa eso? Les quiero mostrar algo que también se analizó en mecánica newtoniana el semestre anterior, que es simplemente lo que se conoce como la velocidad límite, ¿cierto? Si nosotros tomamos el límite de nuestra velocidad cuando t tiende al infinito, de cualquiera de esas dos expresiones, ustedes van a ver que esto es un valor constante, que es simplemente el cociente de mg sobre esta constante gamma. Las ecuaciones de la caída libre son ecuaciones ideales porque simplemente no consideran la resistencia del aire. Nos dice que si un cuerpo cae, su velocidad simplemente va a seguir aumentando de forma lineal. A medida que aumente el tiempo, incluso si la velocidad inicial es cero, la velocidad de ese cuerpo va a seguir aumentando y aumentando. ¿Qué nos dice estas expresiones, esas dos expresiones de aquí, sobre todo esta expresión de acá? Que en realidad eso no es cierto, que puede que nuestra velocidad aumente, si esta es nuestra v sub cero, por ejemplo, puede que aumente durante un tiempo, pero después simplemente va a alcanzar un valor asintótico. ¿Cuál es ese valor asintótico? Es este velocidad límite que calculamos aquí. Si nosotros tenemos una velocidad que está acá, si ustedes se lanzan del avión con una velocidad mayor a ese cociente, su velocidad más bien va a empezar a decrecer hasta que eventualmente también va a llegar a ese valor. Entonces, interpreten este cociente de aquí, chicos. ¿De qué depende la velocidad límite de un cuerpo? De su peso y de la geometría del cuerpo. ¿Cuál es la creencia equivocada que nosotros generalmente siempre tenemos? Las ecuaciones de la caída libre nos dicen que cuando un cuerpo se suelta, su velocidad va a continuar aumentando indefinidamente. ¿Ya? Eso no es cierto, porque obviamente todo cuerpo por su geometría va a ejercer una cierta resistencia al movimiento. Por ejemplo, si tenemos de este paracaidista que se lanza, obviamente ustedes van a ver que a medida que él cae, esa velocidad sigue aumentando. Este es su peso, esta es la resistencia del aire. Pero va a llegar un punto en que esas dos fuerzas se van a equilibrar. Y miren cómo él va a continuar bajando con una velocidad constante. ¿De qué depende ese valor de 55 metros por segundo? De su peso y de su geometría. ¿Cómo podría romper otra vez este equilibrio entre las fuerzas? Simplemente cambian su geometría y se ponen así, por ejemplo. Por un tiempo ustedes van a aumentar su velocidad hasta que un punto otra vez van a alcanzar esa velocidad límite.
esa velocidad constante, que es este valor de aquí. Y eso es lo que está detrás precisamente de estas ecuaciones. La velocidad sí va a aumentar o disminuir exponencialmente, fíjense, con el tiempo. Pero no es que va a seguir creciendo indefinidamente, sino que después de un cierto tiempo va a alcanzar un valor asintótico. Y eso sería todo. Malthus decía que el incremento de una población, el crecimiento de una población, por ejemplo, en una ciudad o en un país, dependía únicamente de cuántas personas nacían y de cuántas personas se morían. Y con eso nosotros llegamos a esta ecuación diferencial que ahora después de 2 meses, fíjense, es una ecuación súper sencillita. Tal vez cuando nosotros le planteamos, le vimos un poco complicada, pero ahora podemos ver que es súper sencilla, mire. P era el número de habitantes y K era una constante. La diferencia entre esta tasa de nacimientos y esta tasa de defunción. Eso tienen que acordarse. Por aquí está, mire. A este B menos D que aparecía en nuestro modelo, nosotros le llamamos K. Y K puede ser positivo y K puede ser negativo. Este es el modelo matemático que estaba detrás de lo que Malthus había dicho hace mucho tiempo. La gran pregunta aquí es, ¿Malthus tenía razón o Malthus estaba equivocado? Que aumente la población en un país depende solo de cuánta gente nazca o de cuánta gente muera o de otras cosas. ¿Cómo nosotros determinamos científicamente quién tiene la razón? ¿Cómo nosotros podemos saber si Malthus en realidad tenía razón en lo que él decía? Nosotros llegamos a esta ecuación diferencial y recién ahorita estamos en condiciones de resolverle para encontrar una solución y ver qué está detrás realmente de lo que él decía. ¿Me entienden, chicos? ¿Cuál es la idea? Sí, cuando nosotros veamos la solución, vamos a observar un comportamiento para esa población y le vamos a comparar con los datos reales y vamos a ver si sencillamente tenía razón o no tenía razón. Listo, empecemos. Es una ecuación lineal y separable. Resolvámosle como separable. Le podemos dividir para P de T. Obviamente la población es distinta de 0. ¿Sí? Y esto sería igual a esta constante K. Integramos ambos lados con respecto al tiempo y resolvemos estas integrales. Simplemente K por T más una constante C y la integral de la izquierda. Despejamos la población aplicando exponenciales a ambos lados, ¿sí? Y simplemente encontramos esta expresión, mire, que la población al tiempo t va a ser igual a una constante que yo le voy a llamar c con palitos por e a la k por t. Listo. Además nosotros vamos a suponer esto, mire. Al tiempo t igual a 0, la población tiene un valor p sub 0. Esa es la población inicial. Si nosotros hacemos eso, entonces simplemente la expresión de arriba, ustedes pueden verificar utilizando esa condición, se transforma en esto, mire. P sub 0 por E a la K por T. Esto es lo que está detrás de lo que decía Malthus. ¿Cómo está creciendo nuestra población? Si el número de habitantes en un país, en una ciudad, depende solo de cuánta gente nazca y de cuánta gente muera, el número de habitantes va a crecer en el tiempo exponencialmente, ¿ya? O va a decrecer, dependiendo de, obviamente, cuánto valga este valor K. K puede ser positivo o puede ser negativo. Les voy a mostrar por qué. Hay más nacimientos que defunciones, K va a ser positivo. Y si hay más muertes que nacimientos, en cambio, K va a ser negativo. Y en ese caso, ¿qué pasaría con nuestra población? Si hay más nacimientos que muertes, ¿la población va a crecer o va a disminuir? Va a crecer. ¿Cómo va a crecer? Va a crecer exponencialmente. Si nosotros tenemos más muertes que nacimientos, ¿la población va a crecer o va a decrecer? Va a decrecer. ¿Cómo va a decrecer? Exponencialmente. Entonces, detrás de lo que decía Malthus, si en una población solamente el número de habitantes depende de cuántos mueran y de cuántos nazcan,
significa que la población va a crecer o decrecer exponencialmente y eso es gravísimo. ¿Por qué? ¿Qué significa que algo crezca exponencialmente? Veamos en la gráfica. ¿Ya? Supongamos que el tiempo son días. Si la población crece exponencialmente rápido, significa que si al día cero nosotros tenemos 10 habitantes, ¿sí? Después de 10 días nosotros vamos a tener más de 500. Eso significa que va a crecer súper, súper rápido en el tiempo. Y aquí va a aparecer un problema gravísimo que se llama sobrepoblación. ¿Qué significa que algo decrece exponencialmente? Que decrece súper, súper rápido. Miren, si es que en el día cero nosotros tenemos 100 habitantes, ¿no es cierto? Y hay más muertes que nacimientos, después de 10 días básicamente ya no va a quedar nadie. Después de 10 días. O sea, ¿entienden lo grave que es eso? Que algo crezca o decrezca exponencialmente implica eso, que crece o decrece súper, súper rápido. Entonces, ¿qué problema aparecería aquí? Si algo crece exponencialmente, si la población crece exponencialmente, significa que va a haber sobrepoblación, ¿no es cierto? Y que obviamente no va a haber recursos suficientes para todos. Y que después, eventualmente, cuando haya más muertes que nacimientos, va a pasar esto. Después la población va a decrecer exponencialmente. Y aquí, en cambio, estaríamos hablando de un problema de extinción. Entonces, la gran pregunta es la siguiente, chicos. ¿Qué opinan? ¿Ustedes piensan que Malthus tenía razón o no? ¿Cuál es la forma real de nosotros darnos cuenta de él si él tenía razón o no? Ver los datos de la población mundial y ver si el crecimiento es exponencial. Ver los datos del crecimiento de algún país como China o como India y ver si en realidad el crecimiento es exponencial. Como nosotros habíamos visto antes, les voy a hacer acuerdo, en realidad este es un problema mucho más complejo que depende de otros factores. Por ejemplo, ustedes ya estarían en condiciones de hacer un modelo en donde se considere la migración, ¿ya? No solo los nacimientos y las muertes, sino cuánta gente llega, por ejemplo, ¿sí? O cuánta gente se va. Eso también influye. Pero en realidad el modelo más aproximado que existe es uno que se conoce como logístico, que es un crecimiento restringido hacia un valor asintótico, en donde obviamente va a depender de la cantidad de recursos disponibles, ¿ya? Entonces, fíjense en qué cambia nuestra ecuación. Esta es la ecuación que ustedes tienen arriba, de P a de T, ¿cierto? Es igual a K por P, ¿sí? El modelo logístico además tiene este término cuadrático, ¿sí? Dividido para una constante C, y esa constante C es precisamente la cantidad de recursos disponibles. Por cierto, esta ecuación ustedes también ya saben resolver. ¿Qué nos dice esta ecuación si nosotros la resolviéramos? Nosotros veríamos que sí, en una fase inicial la población va a crecer exponencialmente rápido. Pero después va a ocurrir este punto de inflexión y después simplemente va a alcanzar un límite. ¿Cuál es ese límite? Le voy a poner con rojo a esta liñita. Ese límite está dado por la cantidad de recursos disponibles.